damos comienzo a nuestra segunda jornada de esta 27ª semana de estudios romanos, con unos minutos de atraso. Vamos a comenzar, según el programa, esta mañana con la primera ponencia del día. Voy a presentar al profesor Sergio Salamó, profesor de nuestro Instituto de Historia, del curso de Historia del Arte, pero también profesor de la Escuela de Ingeniería de la Católica del Paraíso. Entonces, tiene la misión también de imbuir de humanismo y de arte también a quienes se forman en ingeniería, y que es muy importante también. Profesor Salamó también fue estudiante de nuestro instituto, fue ayudante de Rómulo Trevi, un profesor destacado que tuvo, actual profesor de mérito de la universidad, en la historia del arte, y ha participado también en otras semanas de estudio romano, ¿no? en los años 90, ¿no? Sí. Bien, la ponencia del profesor Salamó se titula La Carta a los Romanos de Saulo de Tarso, representaciones y recepciones como desafío para una lectura histórica. Muchas gracias. Bueno, la verdad, como estamos en este ánimo en esta semana, la primera vez que participé fue el año 90, con lo cual, más o menos como lo que dijo Raúl ayer, sería la mitad de mi vida, un poquito más. También fui ayudante de Raúl. Eso. Sí. Bueno, agradecer a Raúl, a Paulo la invitación, feliz de estar aquí compartiendo nuevamente con amigos, un espacio, se ha dicho, de conversación, de amistad. La verdad es que muchas cosas las que quisiera decir van a quedar aquí en el texto, las van a poder revisar ustedes después. Voy a abordar solo algunas de ellas. Quisiera comenzar con tres breves introducciones que van a poner un poco el marco a lo que pretendo hacer. Lo primero es es la misión de la Universidad Católica del Paraíso, que dice allí: la universidad es una institución dedicada a la luz de la fe, al estudio que hace posible el descubrimiento y la comunicación de la verdad a través del cultivo de la ciencia, las artes y las técnicas. Este objetivo informará la formación de graduados y profesionales y contribuye así a que la cultura humana sea impregnada con la enseñanza de Cristo en su iglesia, con el propósito de iluminar el sentido pleno del hombre redimido por Cristo y procurar así su desarrollo integral. Lo primero que pretendo hacer entonces es responder a esta misión de la institución que nos acoge. Creo que es algo fundamental. Lo segundo tiene que ver con una cita ya más histórica a Collingwood y la idea de la historia, donde él indica: en un sentido el hombre es el agente de toda historia, porque todo cuanto pasa en la historia pasa por la voluntad suya. Pero en otro sentido, Dios es el único agente histórico, porque solo debido a la actividad de su providencia, las operaciones de la voluntad humana conducen en cualquier momento a un resultado dado y no a un resultado diferente. Pero además, en un sentido, el hombre es el fin para el cual acontecen los sucesos históricos, puesto que los propósitos divinos consisten en la bienaventuranza del hombre, pero en otro sentido, el hombre existe meramente como un medio para la realización de los fines de Dios, puesto que Dios lo creó solamente con el fin de realizar sus propósitos en términos de vida humana. Aquí hay muchas cosas definidas y contenidas esta definición, ¿no? Y lo que pone ya una perspectiva respecto a la mirada histórica. Y finalmente, la fotografía de las tercera o segunda semana de estudio romano del año 75, Joaquín Fermandó era director, no, esa foto no es de esa época, es posterior, ¿no? Y en su discurso Joaquín dijo lo siguiente: en Chile todos hablan contra todos, por todos lados, acerca de la institucionalidad política, pero pocos se plantean la pregunta básica sobre el acto fundante de la institucionalidad, sobre las condiciones del poder político. Por desgracia se confunde con demasiada frecuencia el pensamiento con la adhesión a consignas, a palabras que no afincan en ninguna actitud vital, en ningún vuelo espiritual. Con esto quiero decir de que vamos a partir de la misión que nos convoca, ejercemos la profesión, la disciplina de la historia desde una perspectiva queda explicitado en Collingwood, pero también queremos conectarlo con la realidad del día a día, con lo que nos toca vivir. ¿Cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer? Rápidamente, creo que muchas de estas cosas las vamos a hacer rápido por la hora que estamos comenzando también. Voy a brevemente referir a qué me refiero con representación y recepción. Vamos a dar un breve contexto histórico a la Carta a los Romanos.
vamos a describir algunos elementos que hemos destacado del trabajo de la fuente de la carta a los romanos Saulo de Tarso. Vamos a mencionar dos recepciones importantes y un breve panorama, y si alcanzamos, aunque no creo, el colofón. Comencemos entonces rápidamente con la idea de representación. El concepto de representación lo extraigo fundamentalmente de Roger Chartier, Escribir las prácticas, y a lo que se refiere en este caso, además del concepto, quisiera traer a la luz una mención que aparece en este texto, donde se refieren dos aspectos que debiera considerar el historiador en su labor, y el segundo de ellos dice: obliga a la historia a entablar un diálogo con otros cuestionamientos filosóficos, antropológicos, semióticos, etc. Solo a través de estos encuentros puede la disciplina inventar nuevas preguntas, un poco en la línea de la escuela de los anales, ¿no? Cómo generar nuevas preguntas en la historia problema. Y en este caso vamos a establecer algunas preguntas del campo de la teología. Dos definiciones hay respecto al concepto de representación contenidas allí en el libro de Chartier. La primera tiene que ver con hacer presente algo que está ausente. Eso sería representar, traer a presencia algo que no está. Y lo segundo también es la presencia pública de una cosa, o sea, es la misma representación del que está allí. Vemos que hay dos nociones. Esto tiene muchas otras connotaciones, no tenemos tiempo para desarrollarlo más, pero dejemos al menos dicho eso. Cuando hablemos de representación puede ser cualquiera de estas dos acepciones: traer algo que estaba ausente, o el hecho de ser representante de allí en persona, con una autoridad establecida, ¿no? Y ahí se establece una vinculación con la dimensión política. Esta definición él la saca del diccionario de Furetier del 1690, lo complementa con el Tesoro de la Lengua de Covarrubias y el diccionario de autoridades, que sería el antecedente de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Chartier trabaja con estas definiciones de diccionario para establecer desde allí lo que vamos a entender por representación. También, a partir de Maran, que es uno de los autores que va a trabajar en este texto, quisiera traer a la luz esto porque creo que es pertinente para el tema que vamos a trabajar, y allí indica él la representación de un cuerpo histórico ausente. Está trayendo las palabras de Maran aquí ahora a la luz. Él dice: hablar con las conversaciones con los muertos, como una parte de la disciplina también del historiador. Traer la representación de un cuerpo histórico ausente, la ficción de un cuerpo simbólico, el reino en lugar de la iglesia. ¿A qué se refiere Maran con esto? Con la Eucaristía. Ahí tenemos también un ejemplo entonces de esta representación doble. Dependiendo del esquema teológico dogmático en que nos movamos, esa Eucaristía va a tener dos significaciones distintas en el contexto católico o en el contexto protestante. Hasta ahí dejo la definición, pero yo tengo algunas diferencias respecto a eso, pero creo que nos sirve para ilustrar qué vamos a entender por representación. Respecto a recepción y apropiación, me remito a la anterior ponencia de la Semana de Estudio Romano, ya casi 10 años, el 2008, donde trabajé un texto, una triple traducción de Propercio, Pound, Cay, y allí podemos entonces ver algunos de estos elementos que tienen que ver con la recepción. La recepción puede tener que ver con la traducción y todas las implicancias que tiene, bastante escritas por Chartier, como también el apropiarse, el hacerse propio, por lo tanto de algún modo transformar, releer y construir un nuevo producto. ¿Cuánto hay de solo transmitir fielmente o cuánto hay de construir una nueva lectura? Es interesante en este texto en particular. Voy a saltar eso en beneficio del tiempo. También se toman algunos elementos aquí de lo que plantea Burke sobre la historia de la cultura respecto a las recepciones, tanto de las traducciones como de la recepción como mecanismos para establecer discursos de poder, o también para establecer diálogos más productivos respecto a distintos momentos, distintas culturas. Vamos a la fuente, o al contexto, perdón, en primer lugar. Respecto al contexto histórico, me voy a centrar, hay varios autores aquí que podrían ustedes revisar después, pero me voy a centrar en la historia del cristianismo de Manuel Sotomayor, específicamente el tomo 1, El Mundo Antiguo, que cada uno de sus 16 capítulos termina con un apéndice documental bastante nutrido. Hay una muy buena selección de fuentes para describir lo que es el siglo I, por lo tanto la época, el contexto de Saulo de Tarso,
y de la carta a los romanos, ¿no? Nos vamos a concentrar en ese periodo que va desde los años en que vivió Pablo hasta el último apóstol vivo, que es San Juan, ¿no? A fin del siglo I. Una de las cosas que allí se recoge esta vieja historia de las persecuciones a los cristianos. Es importante decir algunas breves cosas, debido a que en realidad no podemos generar un cuadro estático de esto. Hay mucho de caricatura en ello, no todos los periodos, no todas las acciones que tomaron los emperadores fueron iguales. Por ejemplo, este autor nos indica que el año 49, Suetonio indica que Claudio expulsó de Roma a los judíos, no a los cristianos. Pero en realidad, ¿cuánto podían distinguir los romanos quién era judío y quién era cristiano? Es una cuestión bastante discutible, y ahí las fuentes y la historiografía tiene distintas lecturas. Por lo tanto, cuando afirmemos una persecución o un edicto de expulsión, hay que ir viendo con mayor fineza a quién se está refiriendo. Esto va a ser importante al momento que abordemos la fuente. ¿A quién le habla Pablo? ¿Le habla a judíos? ¿Le habla a cristianos? ¿A quién le habla? ¿Quiénes son esencialmente estos cristianos de la carta que es el destinatario en Roma, ¿no? Luego dice, recogido en Tácito, esta persecución en el año 64 afectó solo a cristianos. La primera supuestamente refería solo a judíos, la segunda a cristianos. Pero ya hemos dicho, no es tan claro distinguir cómo podían separar a ambos grupos el mundo romano, distinguirlo con precisión. Por otra parte, resulta interesante un relato de Tácito, donde se recoge lo que hizo Nerón respecto a los cristianos, cuando generaba estas fiestas también, no solo lo que ocurre en el circo, y indica allí que aunque fueran culpables estos cristianos que estaban siendo perseguidos, torturados, castigados, el modo en que estaban montados estos verdaderos eventos generaba compasión en la gente, porque se alcanzaban a dar cuenta que en realidad no era el ejercicio de la ley, sino que en muchos casos era más bien un gusto personal del emperador. Entonces, esto producía cierta irritación que está recogida allí en los textos de Tácito. Otra de las persecuciones también no tuvieron que ver con que el destinatario fueran cristianos o judíos, sino que tenía que ver con la propia persecución mental de algunos emperadores de ver conjuras en todas partes, como el año 81-96 con Domiciano, donde cayeron cristianos, cayeron judíos, pero también cayeron otros personajes en una purga por limpiar, entre ellos, por ejemplo, el cónsul Acilio Glabrión, Flavio Clemente y otros, según atestigua Dion Casio. Este tema de las persecuciones de los cristianos hay que manejarlo con mucho cuidado y delicadeza y entender de que no es algo constante, no tiene que ver con un tipo u otro de emperador y no siempre tenía el mismo propósito, se suele confundir, pero no es un tema que haya que generalizar de esa manera. Otro aspecto importante, como en el contexto histórico que va a afectar a la relación de los cristianos, de Pablo, y lo que debiera estar de algún modo contenido también en esta carta, tiene que ver con el culto al emperador. Ayer vimos en la ponencia del profesor Ubiñac como hubo un intento de transformación de este culto al emperador con Heliogábalo. No era tampoco algo estático, no es algo único, es algo que va dialogando también con esta multiculturalidad que genera el Imperio Romano, pero hay ciertas cosas que sí son fijas, ¿no? José Costa indica 3 aspectos que deberíamos considerar respecto al culto al emperador. Primero, importante, los romanos se tomaban en serio la divinización de una persona. Eso tenemos que considerarlo, porque quizás para nosotros sería absurdo en el mundo actual pensar que una persona puede llegar al nivel de divino. Para los romanos eso dentro de su mentalidad no era algo extraño. Por lo tanto, lo que van a plantear estos cristianos viene de otro ámbito, es una idea nueva, pero tampoco es tan nueva, porque el concepto de divinidad humana no era extraño para los romanos. Segundo, se extendió rápida y generalizadamente. Con el establecimiento de un sistema imperial en paz, con una buena administración, el culto al emperador se extendió, pero con diferencias según cómo iba dialogando con las culturas específicas de cada localidad. Tuvo sus matices. Bueno, lo vimos además a nivel imperial con Heliogábalo ayer. Y tercero, no fue una práctica monolítica, ¿no? Sino que acogió, que es lo que acabamos de decir, acogió estas distintas culturas producto de la romanización. Este culto imperial tiene 3 connotaciones importantes. Una tiene que ver con la representación del poder político,
Otra tiene que ver con la connotación religiosa, o sea, no solo tiene una connotación religiosa, tiene una connotación política. Ya vamos viendo entonces que tanto desde la fuente como la perspectiva de la historia, del cruce del diálogo historia y teología, tiene implicancias también esto para la política. Y finalmente, lo que yo diría que incluso es más interesante, representa una visión cosmológica de base religiosa que asocia al culto del emperador la tranquilidad de la vida social y natural. Es como una garantía de esta paz social también, no solo en términos de poder político, no solo en términos de poder religioso, sino que una especie de anudador, ¿no? de articulador de otros factores para garantizar esta paz social. D.L. Jones, refiriéndose a cómo esto afectó a los cristianos, examinó una vasta cantidad de fuentes neotestamentarias que presentaban conocimiento de la práctica del culto al emperador, y él llegó a la conclusión de que a partir de esta fuente existía una gran preocupación en términos de que ese era un tema que podía generar muchos problemas para los cristianos, porque no estaban dispuestos a hacer este culto al emperador, ya que el único que era digno de culto era el Dios de los cristianos. Ahí tenemos otra noción importante, que es la que tiene que ver con el eukúmene. Entonces ya tenemos algunos elementos histórico-políticos en este contexto de la carta. Otro elemento importante es el haber construido esta noción de ecúmene, esta noción de este espacio que no solo es un territorio, sino que es un espacio cultural que tiene una serie de connotaciones, ¿no? Y esto ocurre en el periodo de Pablo. Esa ecúmene, que va a significar una profunda transformación cultural que estaba operando en todo el Mediterráneo, va a facilitar la labor del apóstol Pablo. No por sí misma, vamos a ver, tiene que haber una característica en Pablo que le permitió aprovechar todas esas condiciones que genera el ecúmene romano. ¿Cuál es esa característica de Pablo? El ser ciudadano romano. Yo estoy utilizando el término Saulo de Tarso, o sea, el nombre Saulo en lugar de Pablo, para acentuar primero su origen hebreo. Pero también él tiene luego el nombre de Pablo, lo cual nos remite a la cultura romana, y él tenía ambas nacionalidades, por decirlo así, la nacionalidad hebrea y la nacionalidad romana. Entonces ya vamos viendo que es parte de este hombre cosmopolita de este periodo del imperio. Esta unidad en la diversidad se va a consolidar precisamente también por este concepto de ciudadanía que va a enriquecerse, que culmina en la Constitución Antoniana del 2012, pero también podemos ver en el 1437 después de Cristo en ejemplos como el senador Pompeius Macer, que accede a esta calidad del servicio público, cómo el concepto de ciudadanía se va enriqueciendo y se va ampliando a otros estratos de la sociedad romana. Aunque Pablo provenía de Tarso, como vimos antes, adquiere, y hay aquí una discusión muy amplia, cómo adquiere esta ciudadanía romana. No hay realmente una tesis totalmente afincada, segura, pero lo más probable es que la adquirió por servicios. Hay que recordar que en el relato de su historia se habla que él nunca dejó de trabajar, construía carpas, y muy probablemente su familia tenía algún grado de poder económico que le permitió enviarlo a Jerusalén a estudiar. No cualquiera podía ir a Jerusalén a estudiar, y muy probablemente una de las hipótesis es que prestaron servicio de pertrecho a las legiones romanas, y probablemente eso ayudó en alguna, estas son especulaciones, ayudó en alguna batalla, algún triunfo militar, y le fue concedida por gracia. ¿Dónde recogemos esto? En la fuente neotestamentaria, cuando Pablo está preso, lo van a azotar, y él dice, ¿y es aceptable que se azote a un ciudadano romano? Bueno, allí queda un estruendo importante. En esta cárcel el soldado va a hablar con el centurión, le dice que este es un ciudadano romano, y ahí se da una conversación interesante, porque Pablo, el soldado le dice, a mí me costó mucho dinero la ciudadanía romana, una vía era comprarla. Y Pablo le dice, en cambio yo la tengo por nacimiento. ¿Cómo se atestiguaba esto? En el caso que la ciudadanía era comprada, se emitía un certificado. En el caso que era por nacimiento, era parte de la partida de nacimiento, y eso era el documento que acreditaba. No tenemos alguna fuente que nos acredite que esto es así, pero
la verdad es que los hechos de la vida de Saulo de Tarso nos permiten suponer de que efectivamente él era ciudadano romano, que se podía mover con libertad por el imperio, pero además cuando fue motivo de causas judiciales fue tratado como ciudadano romano y no fue tratado como judío, no fue tratado como cristiano, fue tratado como ni como griego, sino como ciudadano romano. También él era hebreo, indudablemente, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo interesante. Hebreo, romano y griego de algún modo. Hablaba perfectamente el griego. Vamos a la fuente, la Carta de los Romanos. Respecto a la Carta de los Romanos, me voy a fundar en la autoridad de Hendriksen, su comentario. Hay muchos comentarios a la Carta de los Romanos que revisan un conjunto diverso de fuentes documentales para luego hacer los comentarios, pero me voy a centrar en este Hendriksen, que nos indica que la carta fue escrita en Corinto, desde allí se escribió hacia Roma. La fecha más segura en que fue escrita es entre el año 57 y 58 después de Cristo, y los destinatarios eran, y esto es importante, fundamentalmente cristianos gentiles, o sea, no cristianos judíos, ¿no? Aunque la comunidad cristiana de Roma tenía algunos cristianos judíos, lo más probable es que la mayor parte de ellos fueran griegos, romanos o de otro tipo. Esto lo podemos ver también en todos los saludos que aparecen en la Carta a los Romanos, se mencionan muchas personas y podemos ir identificando qué tipo de nacionalidades están presentes allí. El primer aspecto que representa la Carta a los Romanos, que trae a la luz, es el de Pablo es una imagen del oikómene de este nuevo tiempo del Imperio Romano. El cruce de estas tres culturas lo coloca muy bien como un ejemplo de ello. De hecho, hay algunos autores que dicen que pudiera haber sido perfectamente presentado a los emperadores como el ejemplo de ciudadano romano de este siglo, ¿no? Este ciudadano cosmopolita que habla muchos idiomas y que representa la integración del imperio. Es importante ahora, antes de entrar directamente a la carta, preguntarnos cuál era la visión histórica de Pablo. ¿Qué entendía él por historia? Y para eso vamos a trabajar con Paulo Deiros, quien entre otros de los autores que cita a Andrikus Berkov, quien indica en la introducción del libro Christ in the Meaning of History, dice, cuando ya no podemos encontrar el significado en la historia, esto significa que no nos entendemos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el significado de la historia tiene que también que ver con el conocimiento de la propia persona. No podemos entender la mirada de la historia de Pablo si no conocemos a la persona de Pablo. ¿Cómo constituye él su entendimiento de la historia? Es el cruce de estas tres culturas, primero hebrea, luego romana, pero también lo que él adquiere a través del conocimiento de la lengua griega. Pablo no constituye una filosofía de la historia, esto afirma Deiros, sino que más bien lo que constituye es una teología de la historia, la que además es principalmente escatológica, o sea, mira más bien hacia el futuro. Toma elementos del pasado indudablemente, esto lo podemos ver a lo largo de toda la carta de Saulo a los romanos, y no solo historia hebrea, él echa mano también a todo el conocimiento que tiene la cultura griega. Es cosa de recordar su discurso en el Ágora, ¿no? No menciona explícitamente, pero echa mano a filósofos griegos para construir este discurso allí en el Ágora, ¿no? Hecho, el recurso retórico más astuto que él usa es hablar de este Dios desconocido, ¿no? Entre el panteón de dioses que había allí en el Ágora había un Dios que no tenía nombre, el Dios desconocido. Entonces les dice, de este Dios desconocido es del que yo les vengo a hablar. Como fariseo aprendió este pasado, lo manejaba muy bien, y así él construye su mirada de la historia. Pablo Deiros despliega 4 elementos para entender cuál es esta teología de la historia de Pablo. Primero, es como decimos, una teología. No voy a entrar a la cita en virtud del tiempo. Más que una filosofía, es una teología de la historia que tiene esta connotación escatológica. O sea, tiene que ver con lo que dijimos al principio de la cita de Collingwood. Hay un rol de Dios actuando en los actos del hombre, y eso lo entiende Pablo. Ese Pablo que primero era perseguidor de los cristianos y luego se vuelve heraldo de los cristianos, en parte es entendible por esta intervención, este quiebre en su propia historia que produce un cambio hacia un objetivo superior. El segundo elemento que reconoce Deiros tiene que ver con
¿quién es el hombre? ¿Cuál es el concepto de hombre? Collingwood también nos habla de esto, ¿no? La relación, para entender la historia tenemos que tener alguna definición de hombre. ¿Qué vamos a entender por ser humano? Y la definición de Pablo de ser humano la encontramos a lo largo de todo el texto bíblico, ¿no? Como buen fariseo, la primera parte de la definición está allí en Génesis 1:26, pero encontramos al menos dos porciones que definen muy bien qué va a entender Pablo por ser humano, qué le pasa al ser humano, qué cosas le afectan al ser humano, y están ahí en Romanos 8:15 al 18 y Romanos 7:21 al 25. No me voy a desplegar en eso, no voy a detenerme en eso, pero podríamos decir de que una de las cosas que caracteriza al ser humano son sus afectos, la lucha con sus afectos. Lo dejo solo como una posibilidad de lectura a futuro. Hay un autor del mundo moderno que es Baruch Spinoza, un judío sefardita, que va a hacer varios trabajos en los cuales él va a analizar cómo los afectos afectan la conducta del ser humano. Incluso él sueña y construye una especie de mecanismo con el cual se podrían predecir las acciones del ser humano a partir de los afectos y los desafectos. Lo tercero que plantea Deiros en este esquema de Pablo es referido a las fuentes bíblicas. Y él dice, bueno, las fuentes bíblicas no son textos de historia en el sentido moderno de recreación del pasado, sino que son textos que nos remiten al acontecer divino en su función redentora. Desde ese punto de vista es el acontecer divino ingresando a la esfera histórica. El mejor ejemplo de ese ingreso a la esfera histórica es la figura de Cristo, que va a ser el gran tema de Pablo, especialmente en la carta a los romanos. Vale la pena decir aquí que de todas las cartas de Pablo, la más extensa, tiene alrededor de 9.000 palabras, es la carta a los romanos, es la más completa, es la que tiene la mayor descripción del pensamiento sobre la mirada que tiene Pablo sobre el cristianismo, sobre la figura de Cristo en realidad más que el cristianismo. Y lo último, una característica que no es determinante, pero sí es importante, que es tener algún esquema de periodificaciones. Y en Pablo encontramos al menos dos tipos de periodificaciones. Como fariseo, interesante remitirnos al viejo libro de Daniel en el Antiguo Testamento, donde desde el pasado se proyecta hasta el futuro en esta mirada histórico-teológica o esta teología de la historia con mirada escatológica, y se proyecta la serie de imperios. Hoy día esto se lee en clave escatológica y se va reconociendo cómo en época de Daniel Dios le había revelado a Daniel la sucesión de imperios que iban a venir. Ahí hay un orden, como el clásico, de periodos, imperios e historia. Pero en el caso de Pablo, en realidad la periodificación es más teológica y tiene que ver con grandes eras. La era antes de Cristo, la que viene después de la venida de Cristo hasta su segunda venida, y como aparece allí esta flecha que se lanza hacia el futuro, que es el escatón, ¿no? El periodo en que vive Pablo es tanto el después de Cristo como el inicio de la eternidad. Entonces es un esquema temporal un poco más complejo, que no son sucesiones de era exclusivamente, sino que se traslapan ciertos tiempos, especialmente en la época que le toca vivir a Pablo y los primeros cristianos, los cristianos del siglo I, ¿no? Toda la historia, Collingwood dice, toda historia escrita en base a nociones cristianas tendrá que ser necesariamente universal, providencial, apocalíptica, y comprenderá el discurso histórico en épocas y períodos. Ahí está. Respecto a lo universal, ¿cómo se entiende esta característica de universal de cualquier historia que esté, según Collingwood, basada en nociones cristianas? Bueno, lo universal tiene que ver con que lo abarca a todos. En la carta a Romanos 2:11 dice que no hay acepción de personas. Primero, el gran relato hebreo era solo para los judíos, pero con Pablo ya no es así. Esa es la característica de Pablo, ese es el sello de Pablo, eso es lo que está especialmente en la carta a los romanos. El mensaje que transmitía el cristianismo ya no es solo para los judíos, es para todos, es universal. Cuidado con esto, no estoy hablando de universalismo en términos teológicos, estoy hablando de universalismo o de universal en términos históricos, identitarios. Esto también va a aparecer en Romanos 1:20, Romanos 2:14-15, 3:22-23, capítulo 5, 6:23. O sea, hay muchas dimensiones en las cuales esto de lo universal se va a desplegar a lo largo de toda la carta de Saulo a los romanos. La segunda característica que escribe Collingwood es providencial.
¿Dónde podemos encontrar esto providencial? Bueno, en que lo que debiera ocurrir con la nación primero hebrea dependía de la ley farisaica, era el cumplimiento de obligaciones, pero aquí se produce un cambio con Pablo y lo que va a ocurrir es el ingreso de la voluntad personal. En Romanos 9, 11, en el Romanos 9 completo y en el 11, 1, 2, vamos a ver cómo la providencialidad de Dios entra a actuar en la historia del hombre, y especialmente está ahí descrito en Abraham, como estos tiempos que veíamos antes, que no son sucesivos, cambian y la voluntad de Dios se entronca de algún modo con la voluntad del hombre y esa providencia empieza a obrar. Este concepto de providencia va a aparecer en varios puntos de la carta a los romanos. En cuanto a aquí está también el tema del albedrío, la capacidad de decidir del hombre. Más adelante vamos a ver en una de las recepciones cómo he retomado este concepto allí. En cuanto a la partición apocalíptica, a la partición apocalíptica, esta también está presente indudablemente a lo largo de toda la carta a los romanos. La encontramos en Romanos 5:10, 1:17, 3:24, 8, 18 al 25, y habla respecto a esta esperanza hacia el futuro, ¿no? Apocalíptico no tiene que ver con destrucción, tiene que ver con el cierre de una época y el inicio de otra época, este ingreso hacia la eternidad. También esto tiene que ver con las lecturas tergiversadas que se han hecho del término apocalíptico. Es decir, lo traducimos, Apocalipsis no es destrucción, Apocalipsis es revelación. ¿Y revelación de qué? De ese futuro prehecho, predestinado, construido por Dios, pero en el cual el hombre también juega un rol, es activo, como lo describía Collingwood. La idea de progreso, que está asociada también al cristianismo, sobre todo hasta el mundo moderno, inicio del mundo moderno también, la vamos a encontrar también en la carta a los romanos, con este propósito de Dios en los hombres y en la historia, Romanos 5, 12, 21, y el propósito de Dios en Israel antes también, que aunque se pierde con la entrada, cuando Israel se pierde y esto es traspasado a los gentiles con el ministerio de Pablo, se vuelve a retomar en el escatón al final de los tiempos y Dios vuelve a incorporar a Israel en este propósito a lo largo de los tiempos. En este relato que recoge la carta a los romanos, de esta mirada universal, pero que parte del mensaje cristológico que recoge Pablo y se les ha encomendado a él para los gentiles, un tema que ya habíamos hablado antes que podría complicar es el del culto al emperador. Interesante lo que indica D.L. Jones en cuanto a que hay 4 conceptos que utiliza Pablo a lo largo de toda la carta a los romanos, que son evangelio, buena nueva, fidelidad, justicia y paz. Estos 4 conceptos los desarrolla Pablo a lo largo de toda la carta en clave del relato, primero judío y luego cristiano a todos los gentiles. No hay acepción de personas, ¿no? ¿Qué tiene interesante esto? Si lo comparamos con el relato implícito en el culto imperial, y aquí voy a citar exactamente lo que dice Jones, dice, se podría asimilar perfectamente a lo que hizo Augusto, cuyas buenas nuevas eran que César era el Salvador, porque había traído paz al mundo, representaba la fidelidad y la justicia de Roma. O sea, hay claramente un discurso que se puede comparar y asimilar. Esa es una discusión compleja, abierta todavía, pero interesante de explorar. ¿Cómo se resuelve? Hay muchas maneras. Aquí Jones cita varios autores, como George Eliot, Pesavento, Malherbe, Stowers, Auné, Porter y otros tantos más. Hay varias maneras de leer estos 2 relatos, si es que efectivamente se asimilaban, se contradecían, eran de qué manera se articulaba estas 2 miradas respecto a el culto al emperador y lo que es el culto a Cristo en realidad, como estos 4 factores que habíamos mencionado en el texto de Romanos. Lo más importante aquí en la carta a los romanos es el tema de la justicia. Justicia significa solidaridad participativa que genera libertad. De hecho, a partir de esto hay muchos autores que van a reconocer en la carta a los romanos un primer sentido de iusnaturalismo, de un derecho natural que empieza a aparecer, contrario a este derecho externo que había primado en la cultura hebrea. Esto del decálogo a las 600
determinaciones de la cultura hebrea que eran imposibles de cumplir, un deber externo, una disciplina del hacer, va a aparecer un derecho interno que está puesto allí en el corazón y que tiene que ver con algo extraño, ¿no? Tiene que ver con el amor. En realidad no es tan extraño, vamos a ver cómo también hay alguna relación en el mundo romano con esto. O sea, hay una relación allí, amor-ley, que cambia el sentido de esta legalidad. No hemos mencionado que uno de los motivos probables para escribir la carta, no el principal, pero también importante, es que en el grupo de cristianos de Roma había un pequeño grupo de judíos que en realidad no representaba bien los principios, todo el relato que Pablo transmitía. O sea, tenían una conducta ciudadana, moral, ética que no era muy buena, incluso probablemente pueden haber cometido algunos delitos. De hecho, eso lo podemos encontrar en algunos versículos de la carta a los romanos, donde Pablo nos refiere a esa conducta. Voy a avanzar esto. La conducta moral de estos judíos. Es importante porque la carta a los romanos, para ser bien entendida, tiene que ser leída desde este nuevo concepto de ley, pero también desde una serie de preceptos de conducta moral. Un versículo clave para comprender esto está en Romanos 13, 1 al 7. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, deben ser respetadas las autoridades. Entonces ahí podemos entender que no es fácil leer cuál era la relación de los cristianos, por ejemplo, respecto al culto del emperador. Pues si lo leemos desde lo que habíamos descrito hasta ahora, es contradictorio. Pero si lo leemos desde este mandato en Romanos 13, no debiera ni pudiera ser contradictorio. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, no es sencillo. Tiene que ver con la conducta privada y con cómo se va también haciendo un análisis del contexto de lo que está ocurriendo. Una buena manera de complementar esta definición de Romanos 13, 1 al 7, de autoridad, ley, conducta moral, lo vamos a encontrar en Romanos 12, 2. Tal como en Romanos 13 dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios y no deben resistirse, en Romanos 12, 2 dice, no tomen la forma de este mundo, no se conformen al mundo. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? Algo muy difícil. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No tiene que ser un rebelde, pero tampoco tiene que asimilarse a ciertas cosas que no son aceptables de asimilar. ¿Qué es lo que debe asimilarse y qué no? Ese es un ejercicio de pensamiento. Entonces, no solo hay fe en la carta a los romanos, hay un profundo, extenso y complejo ejercicio de pensamiento para entender qué es lo que es ser cristiano en el primer siglo. Volviendo al asunto de los destinatarios, entonces está eso, allí en Romanos 2, 24, 25, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De vosotros. ¿Y quiénes son estos vosotros? Cristianos, que se piensa que eran esencialmente cristianos judíos, que judaizaban, que incluso obligaban a los cristianos no judíos a tomar costumbres judías que no les correspondían, circuncidarse, por ejemplo. Era una mentalidad rígida dentro de los propios cristianos. ¿Qué otra cosa encontramos en la carta a los romanos respecto a la representación? El mismo Pablo viene a representar lo que está ausente. Cristo está ausente, ya no está. Vino al mundo, vivió 3 años allí, murió, se fue, ya no está allí. ¿Quién lo representa? Pablo. Él pretende ser una imagen de este Cristo. Lo que está ausente se hace presente. Y de otro punto también, esta segunda dimensión de la definición de representación, él tiene una autoridad delegada. Entonces él también no solo hace presente lo ausente, sino que también representa, porque tiene esa autoridad, habla con autoridad. Él es el apóstol a los gentiles, nosotros. A él se le envió esta tarea, a él se le encomendó esta tarea. Entonces habla con esa autoridad. Voy a acelerarme porque no alcanzo lo que queda en ese tiempo. Solo para mencionar algunas vías interesantes a explorar, esta entrada del amor en relación a la ley, también la pudimos explorar en esa ponencia del año 2008, cuando veíamos que hay una mirada a otro cursus honorum, por decirlo así, en el mundo romano, que nos va a presentar Propercio, y traigo aquí la portada de nuestro querido amigo Hugo,
la traducción de la elegía de Propercio, y en Ovidio, que es el Ars Amandi, o el curso del amor. En el texto de Propercio, como en el Ars Amandi, vamos a ver cómo se empieza a plantear otra forma de vivir la romanidad, que en esta época en la cual ya hay paz, hay estabilidad. Ya no necesariamente la aspiración podría ser el curso honor de los servicios públicos o militar, sino que también el del amor, ¿no? Y eso cambia, claro, no es el mismo sentido del amor que en el contexto cristiano, pero ahí hay algo interesante que explorar en estos dos discursos romanos y cristianos del siglo, ya construido a esa altura del siglo I. Elementos entonces que están en la carta a los romanos tienen que ver con un tipo de conducta, un concepto de autoridad, de ley, de voluntad, que muchas veces parece chocar con lo que plantea el mundo romano, pero en realidad Pablo no plantea ese choque, porque como se debe vivir esos principios es desde la vida personal, luego la vida de las comunidades cristianas, y esas debieran estar perfectamente integradas. Desde allí jugar un rol dentro del imperio y posteriormente en lo que sea la evolución posterior de la historia, Pablo no plantea un choque o una confrontación. Respecto a la representación en sí, hay 9 características que podemos reconocer en la carta a los romanos. No las voy a leer, ahí están. Está allí descrito muy bien cómo Cristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Se describe de muchas formas en términos prácticos, no solo como no es una figura retórica, no es una figura poética, no solo es un concepto teológico, que lo es, sino que también tiene implicancias prácticas. ¿Respecto a qué? Respecto a la conducta, respecto a la ley, respecto a la autoridad. Cómo entender estos conceptos a partir de esa imagen visible, que además se transforma luego en Pablo, es como el heredero de eso, ¿no? Bueno, hay una serie de elementos que son representaciones que se van a encontrar en la carta a los romanos. Mencionarlo solo rápidamente en términos de la recepción, como para adelantarlo. La traducción también es importante. Tenemos que entender al menos 2 términos que son relevantes en la carta a los romanos. Cuando ahí se habla de nación, no podemos entenderlo como el concepto moderno de nación. En realidad el término es etnos. Entonces, cuando desde la carta a los romanos se piensa un mensaje universal, no es a todas las naciones, es a todas las etnias. Y Pablo nuevamente vuelve a representar estas etnias, ¿no? Hebreo, griego, romano u otros. Y el otro concepto importante es la noción de tiempo. Cuando nosotros leemos siglos, en realidad en la carta a los romanos en particular hay 3 términos griegos. Uno es cronos, que sería el tiempo que nosotros conocemos. Otro es aion, que son grandes periodos de tiempo. Estos 3 grandes periodos de tiempo que vimos para Pablo son aiones. Pero el término que más se repite en Romanos no es ni cronos ni aion, es kairos. Y kairos es el tiempo de la voluntad de Dios, es esa predestinación obrando en la historia. Eso también en términos de traducciones es importante para entender las implicancias que tiene la carta a los romanos. Apuradísimo, porque no nos queda mucho tiempo, 2 grandes recepciones de la carta a los romanos. Este año celebramos 500 años de la reforma de Lutero. ¿Cómo no podríamos traer a Lutero? La importancia de él en la recepción de la carta a los romanos es doble. Por una parte, la recepción en términos de la traducción, de poder acceder a la comprensión del texto desde la cultura alemana. Y en ese sentido no fue nunca esa la pretensión de Lutero. Lutero tenía una inquietud personal. Él luchaba consigo mismo, luchaba con si era salvo o no era salvo. Era un monje recluido, un monje de celda, que se fustigaba porque él no estaba seguro que realmente su propósito se estaba cumpliendo. Allí hubo un abad astuto que dijo: ¿cómo saco a este tipo y que no se muera a palo él mismo? Y hizo algo que nosotros podemos comprender bien, colegas, ¿cierto? Lo mandó a hacer clase. Lo mandó de profesor a la Universidad de Wittenberg. Entonces, que no se preocupe de sí mismo, que se preocupe de preparar las clases y de enseñar. Y allí él empezó a estudiar, y en el estudiar empezó a traducir desde los textos originales, no del latín, las distintas cartas. Y la primera que partió fue Romanos. En el proceso de traducción para enseñar, él entendió y respondió su pregunta personal:
¿Cómo soy salvo? ¿Cumpliendo la ley? No, por fe. Y eso transformó todo su entendimiento. Pero esto es bien interesante porque pasaron 1460 años de oscurecimiento de ese sentido. Porque esto lo tenía muy claro Pablo. Lo tenían muy claro los cristianos del siglo I. Pero 1460 años después, eso era oscuro. Nadie entendía que la salvación era por fe. Algo había transcurrido allí. Y eso es interesante porque el proceso interno personal de Lutero se va a volver un proceso histórico que va a impactar a la política, a las estructuras religiosas, etc. ¿Cómo impacta la política? El mecenazgo de Federico II. ¿Cómo podría este monje sin ningún poder enfrentar los poderes conjuntos del emperador y del papa y vencerlos? No fue quemado, vivió hasta sus últimos días tranquilos, se casó con una monja, Catalina von Bora. Ahí descubrió otra revelación importante. El proceso más difícil de un cristiano es el matrimonio. Ahí se generan las habilidades, los hábitos, las capacidades. De hecho, hay algunos autores que asocian matrimonio a martureo. Pero lo que fue hábil Lutero también fue muy inhábil en leer sus tiempos. Lamentablemente, su propia revelación personal y la inmensa transformación en la historia de las instituciones religiosas no fue capaz de leerla en los tiempos. Él condenó la revuelta de los campesinos y fue contradictorio. A los campesinos les dijo: ustedes no se pueden rebelar contra la autoridad. Romanos 13, 1 al 7. Pero después, cuando el Papa lo quiso condenar, dijo: hay que rebelarse contra la autoridad. Y ahí usó otro argumento, ¿no? Y después también se rebeló contra el emperador. Entonces, no fue muy articulado en eso. Me apuro aquí, por lo menos para dejar el cuadro completo. Y la otra recepción importante, Karl Barth, ya en el siglo XX, un gran transformador de la teología protestante. También él tiene una pretensión personal, pero va a transformar todo el entendimiento de lo que es romano. Y aquí es muy importante porque lo que no hizo Lutero, Barth sí lo hizo. No lo hizo en el comentario romano, lo hizo en su dogmática sistematizada. Él relacionó con la historia. Cuando vivió Barth, ya estaba iniciándose el régimen nazi. La iglesia luterana, la de Lutero, apoyó el régimen nazi. Tanto Barth como Dietrich Bonhoeffer no solo hicieron su relectura de Romanos y su aplicación a la realidad, sino que tomaron una posición. Fundaron la iglesia confesante y lo dejo con esta imagen al final. ¿Qué otras implicancias puede tener esto? Ahí está el esquema largo, lo pueden leer después acá, cómo esto después va a desplegarse en la teología política, en autores como Schmidt, Lewitt, Taubes, Arendt, desde Hobbes, o también en una reinterpretación del mensaje de Pablo un poco ya más universalista en Agamben y Badiou. Muchas gracias.